Él está reinando victorioso. Él está sentado a la diestra del Padre con todo el poder y toda la autoridad. Y nos gozamos, pero no debe ser solo en estas fechas, sino siempre. El apóstol Pablo, hablando de la resurrección, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuántos saben que ya el aguijón de la muerte ya no nos daña y el sepulcro no nos detiene, porque solo el cuerpo se quedará temporalmente ahí? Pero un creyente, en cuanto muere, va a la presencia de Dios. No hay temor en el cristiano en cuanto a la muerte, porque sabemos a dónde vamos. Como Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. Abra su Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Y dice el apóstol Pablo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién justifica? Dios. Justificar es declarar inocente al que era culpable por la obra de Cristo Jesús. El único que justifica a una persona es Dios. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros hoy en día. Porque Él vive, puede interceder por nosotros. Porque Él vive, está a la diestra del Padre. Y Él sigue intercediendo por cada uno de nosotros. En estos días suceden cosas en el ámbito espiritual. Y suceden cosas en el mundo religioso. Y hay un gran grupo de personas que creen que otras personas pueden ofrecer la justificación o el perdón de pecados. Asimismo creen que hay muchos mediadores, pero el único que está sentado a la diestra del Padre se llama Jesucristo. Y en estos días vi un video, probablemente algunos de ustedes lo vieron, donde un alto dirigente religioso estaba concediendo indulgencias plenarias para todo el que vea el video, por los méritos de muchos siervos y siervas de Dios.
pero por los únicos méritos que nos son perdonados nuestros pecados son por los méritos de Jesucristo. Porque como leímos, Él es el que murió en la cruz. Todos los demás siervos de Él, Pablo, Juan, Felipe, Jacobo, Pedro y muchas mujeres que le sirvieron también, y le han servido y le siguen sirviendo, solo obedecieron e hicieron lo que Él había mandado que se hiciera. Pero ellos no murieron por nuestros pecados. Nadie. El único sacrificio perfecto y que fue aceptado por el Padre para poder perdonarnos nuestros pecados fue el de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay millones de personas que probablemente ahorita sienten que todos sus pecados fueron perdonados, pero es un engaño. Perdón por decirlo de esta manera tan directa, pero así es. El único que perdona pecados es Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, por su obra redentora en la cruz del Calvario. Así que, ¿quién condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Alguien sabe de alguien que nos pueda separar del amor de Cristo? Dice Pablo, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Nada de eso nos puede separar del amor de Cristo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, pero aún la muerte no nos separa del amor de Cristo. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, y espero que tú y yo vivamos en esta plenitud, en esta seguridad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y Pablo estaba seguro, pero nosotros debemos vivir seguros también. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿La muerte nos separará del amor de Cristo? No, la muerte nos lleva al final a estar con Cristo. ¿La vida nos puede separar del amor de Cristo? No. La vida es un privilegio, una bendición que tenemos para caminar con Cristo. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que el único que tiene el derecho para que sean perdonados nuestros pecados se llama Jesucristo. Los méritos para perdonar nuestros pecados. Por eso somos cristianos, porque Cristo en la cruz llevó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos desviamos a una, dice el profeta Isaías, como ovejas que no tienen pastor. Pero
Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Aunque Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Nunca mintió, nunca engañó, nunca manipuló, nunca cometió un solo pecado. Con todo, Dios quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimientos. Y como puso su vida en expiación por nuestros pecados, ahora Él ha sido exaltado hasta lo sumo. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Todo nombre que se nombre, tanto en este siglo como en el siglo venidero. Así que el nombre de Jesús está por sobre todo nombre. Es más, el apóstol Pablo escribe también que Él exhibió a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que no hay ninguna cosa creada que pueda oponerse a Jesús, que se resista a Jesús. Así que vivamos intensamente en el fin de los tiempos, de los siglos, hermanos. Vivamos intensamente como siervos de Jesucristo, dejando toda apatía, todo debilidad, todo resentimiento, lo que sea, dejémoslo a un lado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, el Señor no nos hubiese instruido de correr la carrera con los ojos puestos en Jesús si Él no estuviese vivo. Nuestros ojos ya no son en un Cristo crucificado, sino en un Cristo glorificado, reinando con todo el poder que dio origen a todo lo que se ve. Porque todo lo que se ve y aún lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía, de nuestro Dios Todopoderoso. De ahí salió todo, hermanos. Así que esta vida, a pesar de tantos sinsabores, de tantas enfermedades, de tantos peligros, de tanta violencia, de tanta inmoralidad, de tanta agresión, de tantas cosas malas, puede ser una vida verdaderamente expectante y gloriosa, si de veras nos levantamos como verdaderos siervos de Dios. ¿Tú crees que la vida de Pablo fue aburrida? Mira, cuando él dice aquí en el versículo 34, Cristo es el que murió. A veces lo leemos, como yo les digo, así en una tesitura muy, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pero si verdaderamente el Espíritu nos guía aún en la lectura, veremos expresiones muy diferentes. Porque Pablo no lo escribió así como para que fuera algo monótono y una sola tesitura. Él, si estuviera frente a nosotros, diría: Cristo es el que murió, hermanos, pero no quedó muerto, Él es el que también resucitó, gloria a Dios. El que hoy en día, ¿qué día es?
9 de abril del 2023, sigue sentado a la diestra del Padre y tiene todo el poder y la autoridad, y Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Así que no tengamos temor, no seamos ambivalentes, no seamos como las ondas del mar que van y vienen. Como he visto que muchos cristianos van y vienen. Cuando Él dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén cuando había llegado su tiempo, significa estaba determinado a hacer lo que vino a hacer. Y nosotros deberíamos de vivir con una determinación muy firme de hacer lo que debemos hacer mientras estemos en la carne. ¿Cuántos saben que tenemos mucho que hacer en este mundo mientras estamos vivos? El día que muramos, los verdaderos creyentes ya no tendremos más de que disfrutar de la gloriosa presencia de nuestro Salvador. Y ahí ya no te vas a quejar, ni yo, ni nadie, de nada absolutamente. Porque ahí se habrá acabado todo lo que nos aflige mientras estamos aquí. Pero Jesús, sabiendo lo que le esperaba, afirmó su rostro. Y es algo que en estos tiempos se requiere que como cristianos hagamos. No importa tu edad, no importa tu condición, no importa tus carencias, tus dolencias, afirmemos nuestro rostro y vayamos firmes glorificando a nuestro Señor Jesucristo donde quiera que estemos. Porque Él tiene su atención puesta en sus hijos. Esa es la vida en el Espíritu. Ese es lo glorioso de su resurrección, que tenemos la plena seguridad de nuestra salvación y de su presencia con nosotros continuamente. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 es un pasaje muy largo sobre la resurrección. Después léelo todo completo, por favor. Pero dice, como muchos decían que Cristo no resucitó, ustedes conocen la historia, a pesar de que había una guardia de soldados de élite resguardando la tumba, aún así la versión de los religiosos y de los gobernantes romanos, por temor, era de que habían robado el cuerpo de Jesucristo sus discípulos. Era imposible literalmente para ellos robar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esta guardia era, pues uno a veces ve películas y que los Navy SEALs, ¿sí es así? O sea, soldados de élite que hacen misiones especiales muy peligrosas. Así eran esa guardia que resguardaba la tumba de nuestro Señor. Y la pena para ellos de dormirse o que los sorprendieran era la muerte. No se iban a quedar dormidos. Además, los discípulos, ¿cómo estaban? Asustados, temerosos. Las primeras que fueron a la tumba queriendo ungir el cuerpo del Señor, ¿quiénes fueron? Dígalo bien. Mujeres. Ahí nos hablan a los hombres. Y después fue Pedro y Juan corriendo. Pero las primeras eran las mujeres. Y a ellas fue a las primeras que el Señor se manifestó
vivo, resucitado. Y los guardias estaban ahí tirados, pero no porque se durmieron, sino porque vino un ángel o dos, en algunos pasajes habla de dos, con resplandecientes como un relámpago, y tembló y cayeron al piso. Pero aunque digan que robaron su cuerpo, la evidencia en la palabra de Dios dice todo lo contrario. Porque Él se presentó vivo muchas veces, durante 40 días, hermanos. Vivo, con un cuerpo gloriosamente transformado. El ángel movió la piedra de la tumba, no para que Jesús saliera, obviamente. Jesús ya había salido. Él ya no necesitaba que nadie le quitara la piedra. Si Él hubiera querido, la habría quitado, pero Él salió de otra forma, porque su cuerpo era diferente, glorificado. Él se presentó con sus discípulos que estaban todavía encerrados ahí con temor, con las puertas cerradas, y Él apareció en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y ellos no lo creían. Y había uno de los discípulos, siervo de Dios, que todavía tenía sus dudas porque no estaba ahí Tomás. Y le dijeron los demás: sí estuvo aquí el Señor. Y él dijo: hasta que no lo vea, no lo creo. Bueno, ahora tenemos la palabra de Dios. Cuando lo vemos en la palabra, lo creemos. Y se presentó cuando estaba otra vez Tomás y le dijo: Tomás, ¿por qué somos así, hermanos, como Tomás? ¿Cuántos aquí creen en el Señor? ¿Y por qué dudamos en muchas otras cosas? ¿Estará conmigo el Señor? ¿Me escuchará el Señor? Él está vivo, Él te escucha. Él prometió que estaría con nosotros, está con nosotros. Es que no lo siento, no importa que no lo sientas. Si Él lo prometió, Él está, aunque a veces no lo sientas. Pero es la fe, la confianza de que Él está con nosotros. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, hasta que Él venga por nosotros. ¿Cuántos quieren que ya regrese? Imagínate, si no nos hemos ido nosotros, lo vamos a ver venir así como se fue sobre las nubes, gloriosamente, y seremos arrebatados. Hermanos, tenemos tantas gloriosas promesas, pero estamos clavados en las cosas de esta tierra. Hay una historia que probablemente la mayoría han escuchado, de un águila polluelo que creció entre las gallinas. Y pues, ¿de quién aprendió a vivir? De las gallinas. Y picoteaba ahí para comer como las gallinas. Pero él era un águila. ¿Cuántos saben que las gallinas vuelan, pero no mucho? Su estructura ósea es diferente a otras aves. Sus alas son diferentes, su cuerpo es diferente. Y sí vuelan, pero tienen limitaciones, vuelan pequeñas alturas o pequeñas distancias. Pero un águila es una de las aves más impresionantes de la creación del Señor. Vuela a alturas increíbles. Cuando vienen las tormentas no va a refugiarse, va en contra de la tormenta,
porque la tormenta la sube mucho más alto. Y le dijeron a ese aguilucho: tú puedes volar y levantarte por encima de esto. Nosotros podemos tener una vida diferente, hermanos, no picoteando solamente el suelo, no viendo solo lo de abajo. Jesús dijo: pongan la mira en las cosas de arriba, donde el Señor está sentado a la diestra del Padre. Pero aquí nos clavamos con las cosas de la tierra. ¿A cuánto les ha sucedido? No levantes tu mano. Es algo que nos sucede mucho. Y nos viene una aflicción y vemos la aflicción y no vemos al Todopoderoso. Y nos viene una situación difícil y nos enfocamos en esa situación difícil, en lugar de poner los ojos en Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, hermano. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no estoy hablando de una vida como en muchos lugares se les enseña a los hermanos, de lograr grandes cosas solo materiales. Estoy hablando de una vida siendo más que vencedores en todas esas cosas que enfrentamos en nuestros años o días aquí en la tierra. Siendo vencedores, no siendo vencidos. No estoy diciendo que tú eres un triunfador, así como se promueve en muchos lados, a la manera del mundo. No, somos triunfadores en Cristo Jesús. Necesitamos discernir los tiempos que nos ha tocado vivir. El enemigo sabe los tiempos que nos ha tocado vivir y está enfriando, apagando, asustando, amedrentando a muchos, alejando con las cosas de este mundo a muchos. Pero ¿a quién le vas a hacer caso? Jesús dijo: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y el camino del Señor es victorioso, hermanos. En ningún momento Él estuvo derrotado. Ni en el huerto de Getsemaní, Él no estaba derrotado, estaba clamando al Padre. Ni en la cruz del Calvario, aunque los romanos pensaron, los judíos religiosos pensaron, y aún el enemigo de nuestra alma pensó que habían triunfado, nunca estuvo derrotado. Él estaba ganando la victoria de nuestra salvación en esa cruz. Pablo dice: si los demonios hubieran sabido, no habrían sacrificado al Señor de la gloria, porque ahí fue su derrota total. El problema hoy en día es el pecado todavía en nuestras vidas. Cuando Jesús dijo: yo pagué por tus pecados, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, confesar nuestros pecados, y Él nos limpia nuevamente de todos nuestros pecados, para vivir una vida que agrada al Señor. Mira, a mí me llena y me impresiona nuestro Señor Jesucristo en la cruz todavía ahí. Lucas
capítulo 23, es el único evangelio que detalla algunas de las expresiones del Señor en sus últimos momentos. Y estando ahí en la cruz, después de haber sido crucificado y de que pusieron, versículo 33, a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quién hace esto estando en la condición de Jesús? Solo Él lo hizo. Porque le injuriaban, se burlaban de Él, le decían a otro: salvó, a ver, sálvese a sí mismo. Es más, los dos malhechores, ¿qué hacían? Al principio los dos también: bájate y bájanos. Y los que lo maldecían y lo injuriaban y se burlaban, Jesús hasta su último momento seguía diciendo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Muchos religiosos hoy en día no saben lo que hacen. Yo sí me sentí mal ahora que vi este video que te comentaba, donde no se atribuía a Jesús su derecho, su mérito en la cruz del Calvario, sino a otras personas. Nadie hizo lo que Jesús hizo por nosotros. Nadie, absolutamente nadie. Ni podían, ni querían, obviamente. Así que Jesús es maravilloso, hermanos. Y hoy sigue diciendo: Padre, perdónalos a todos los que le quitan a Él sus méritos. No saben lo que hacen. Pero nosotros podemos predicarles el evangelio para que sepan lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no creen? Dígame, hermano. Eso es una vida victoriosa cuando compartimos el evangelio de Jesucristo. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, hermanos. No vamos a llevar un mensaje ambivalente ni sin poder. El mensaje del evangelio es poder de Dios, no nuestro. Es poder de Dios para salvación al que cree, para que se les caigan las vendas de los ojos. Porque la Escritura dice: cuando se conviertan al Señor, las vendas se les quitarán y podrán ver. ¿A cuánto les sucedió aquí? A mí me sucedió. Y tenía unas vendas, pero hasta negras, que te impiden mucho más que la luz entre. Y esas vendas es religiosidad, es darle gusto al gusto, yo quiero vivir a mi manera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas vendas se caen cuando escuchamos el mensaje de vida en Cristo Jesús y el perdón de pecados. Y aunque estaba escrito ahí en la cruz: este es el Rey de los judíos, versículo 38, en 3 idiomas, para que nadie dijera: no vi. Tradúzcamelo alguien. Estaba traducido en los idiomas más sobresalientes, allí en ese cruce de caminos. Venían de muchos lados, pero los que venían podían saber griego, latín o hebreo. Jesús es el Rey de los judíos y también nuestro Rey. Ahora es nuestro Rey también. Y uno de los malhechores, versículo 39, que estaba colgado, le injuriaba diciendo:
si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió. Fíjate, ya fue un diálogo entre el que estaba a la derecha y el que estaba a la izquierda. La Escritura no nos dice cuál es el que se salvó, si el de la izquierda o el de la derecha. Pero dice que el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Cuántos han visto gente que se muere, se está muriendo y no tiene temor de Dios? Yo he ido a compartirles a muchos que están al borde de la muerte y les hablo de Jesucristo y dice: yo no quiero nada de eso. Yo me quedo con mi intercesor, mediador o mediadora, con mis mediadores, con mi religión, y siguen rechazando a Jesús, aún estando al borde de la condenación total, porque el día que se muere alguien ya no hay vuelta atrás. Versículo 41 le dice: nosotros a la verdad justamente padecemos. Este hombre estaba reconociendo que Jesús era el justo, que nunca había pecado, que era injusto lo que le estaban haciendo. Dijo: nosotros justamente estamos aquí colgados por lo que hicimos, mas él ningún mal hizo. Un ladrón, un malhechor, reconociendo que Jesús ningún mal hizo. ¿Cuántos aquí lo reconocen? Ni un solo mal, solo bienes. Y voltea y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué respuesta, hermanos? Diga, ¿qué respuesta? Aparte de que dice: perdónalos, Jesús no tenía resentimiento, no había ira, ni deseo de castigar a los que lo ofendían, a los que le estaban maltratando. En su corazón había perdón y el deseo, el interés de que ellos fuesen salvos. Y este hombre le dice, lo reconoce como el Mesías que estaba sufriendo, probablemente conocía Isaías 53 sin haber pecado, porque ahí Isaías 53 dice que aunque nunca se halló en él pecado ni mal en su boca. Le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creo en ti, confío en ti, te entrego mi vida a ti. A veces quisiéramos que fuera más explícito todo, pero el reconocer a Jesús implica todo eso. Y Jesús le dijo: lo que te digo es seguro. Cuando dice de cierto es seguro lo que te estoy diciendo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús recompensó su fe con la promesa de que ese mismo día, porque él sabía que él iba a morir en un poco tiempo, y que los dos ladrones y malhechores también. A uno, el que no confió en él, no le dijo nada de esto, solo al que confió en él. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12, después lo lees del 1 al 4, habla de el paraíso a donde él fue arrebatado, donde fue llevado, y que en otro pasaje lo llama el tercer cielo. Cuando Jesús dice estarás conmigo en el paraíso, estaba hablando del cielo, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y muchos dirán: pero el Espíritu Santo está con nosotros ahora. Sí, pero Él también es omnipresente. Él está en el cielo y está con nosotros y en nosotros.
El paraíso es la morada de Dios. Hoy mismo, con una rapidez impresionante, nunca se imaginó este hombre. Conmigo, ¿cuántos quieren estar con Cristo? Pues ya saben, el día que nos vayamos, allá vamos a estar. Y si viene por nosotros, pues vamos a estar con Él también. La forma en que vayamos al paraíso no es lo importante es dónde vamos a estar y con quién vamos a estar. No más sufrimiento. ¿Cómo estaba ese hombre ahí que confió en Él? Sufriendo. El Señor le dijo, en el paraíso, ahí no hay sufrimiento, ahí no hay dolor, no hay temor. Y es importante esta porción de la Escritura porque ratifica una vez más lo que ya sabemos y que debemos enseñarle a las demás personas. Que la salvación solo tiene una condición: fe y arrepentimiento. Pedro, en su primer discurso en Hechos 2, le dijeron los judíos: ¿qué haremos? Arrepiéntanse y conviértanse para el perdón de pecados y recibirán el don, el regalo del Espíritu Santo. Este hombre no participó de ninguna otra cosa, ni del bautismo en agua, ni de ninguna otra ceremonia o sacramento, como le quieran llamar. Solo su fe y arrepentimiento lo llevaron al paraíso. En Marcos 16, donde el Señor da la instrucción de predicar el evangelio a toda criatura, dice: el que crea y sea bautizado será salvo, el que no crea será condenado. Ahí nos aclara: la salvación no es por creer y ser bautizado. El que no cree, aunque se bautice, será condenado. ¿Cuántos dicen qué hermoso Salvador tenemos? Qué glorioso Salvador tenemos. Ahí en la cruz siguió salvando personas y hoy sigue salvando personas. Pero mucho depende de ti y de mí. Vayamos y prediquemos el evangelio. Así que aquí encontramos que la resurrección es una nueva vida. Nosotros, desde el momento que creemos y confiamos en Jesús, tenemos vida eterna. Aquí no hay nada de que el alma duerme un tiempo, está en un lugar intermedio. No, el cuerpo es el que duerme y va a la tierra temporalmente también. Pero el alma no duerme ni va a un lugar intermedio. Para decirlo muy claramente, no hay purgatorio. Hay cielo y hay infierno. Este hombre salió de una vida de pecado en sus últimos momentos y pasó inmediatamente a una vida gloriosa con el Señor. Y muchos hoy en día dicen que al final Dios va a salvar a todos. Si así fuera, habría dicho: los dos van a estar conmigo en el paraíso. Solo uno, solo el que creyó, solo el que confió en Jesús, iba a estar en el paraíso. El apóstol Pablo dijo: morir y partir con Cristo es muchísimo mejor. ¿Cuántos lo creen?
Ahí ya muchos le... Así que ahora podemos proclamar el gran milagro de la resurrección de Cristo. Y porque Cristo vive en nosotros, también viviremos. El cristianismo descansa en la verdad de la muerte de Jesús por nuestros pecados, al que no cometió pecado, y de la resurrección gloriosa y poderosa de nuestro Salvador. Si Cristo no resucitó, dijo Pablo, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero enseguida, en 1 Corintios 15 dice, mas Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él es el primero de la resurrección para no volver a morir, porque Lázaro resucitó, la hija de la viuda de Naín, la hija del religioso ¿se acuerdan? Se me fue ahorita. Jairo. Y en el Antiguo Testamento hubo resurrecciones también, pero volvieron a morir. Pero Jesús resucitó para no morir jamás. Y como Él resucitó, nosotros también resucitaremos, hermanos. Mira, algunos tenemos ya seres queridos o familiares esperándonos en el cielo. ¿Cuántos tienen a alguien creyente ya en el cielo? Allá nos están esperando. Allá nos veremos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al paraíso, a la presencia del Padre, si no es a través de Él. Un solo camino, una sola verdad, y hay una vida que vale la pena, la vida con Él. La vida separado de Él es horripilante, hermanos. Horripilante, literalmente, y se queda corta esa palabra. Así que gocémonos y alegrémonos, hermanos. Cantamos cantos de gran gozo y alegría. Victorioso. Él reina victorioso, hermanos. No reinan sobre este mundo ni los gobernantes, ni los poderosos económica o políticamente, ni los grupos de delincuencia. Jesús sigue reinando sobre toda su creación. Y esa es nuestra confianza. Por eso vivimos en paz y tranquilos, sabiendo que mientras estoy en el cuerpo, estoy ausente del Señor. Pero el día que abandone este cuerpo, estaré presente con el Señor. Por eso no tenemos temor. Vivimos confiados en estos tiempos muy difíciles. ¿Pero tú crees que son más fáciles que de los cristianos de los primeros siglos? Es que nos tocó la peor época. ¿Qué hubieses hecho en los primeros 100 años del cristianismo? O en los 200, 300, 400 años del cristianismo, antes de que se convirtiera en el Imperio Romano en
la religión oficial. Había persecución, muerte, coliseo, torturas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, no negaban a su Señor. Y hoy, aunque no lo neguemos verbalmente, con nuestra vida muchas veces lo negamos. Termino con este pasaje, Romanos capítulo 1, del 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Cómo dice? Siervo, no mediador, siervo de Jesucristo. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Versículo 4. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Le dijo a Marta y por implicación a María: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y aún más le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que muera creyendo en mí, no morirá eternamente. Ponte de pie.